o le pedimos más tarde doctrina y sabiduría a nuestros avezados contertulios de hoy. Nada menos que Natalia Hernández. Hola Natalia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte. Y Juan Ramón Rayo. Buenas noches, Juan Ramón. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en un ratito se incorporará a esta tertulia Jesús Ribasés. No sé, os pregunto, Juan Ramón, ¿eso técnicamente sería posible hacerlo? ¿Armonizar a la baja? Sí, claro, se podría eliminar el impuesto sobre patrimonio para toda España o el de sucesiones y donaciones y estaríamos armonizando con un tipo al 0%. También se podría poner un tipo impositivo máximo en el impuesto sobre sucesiones, de tal manera que ninguna autonomía pueda superarlo, incluso uno máximo con uno mínimo, ¿no? Que es lo que piden algunos, una banda dentro de la que permitir que las autonomías fijen el tributo. Yo, sin embargo, soy partidario de que las autonomías fijen el tipo impositivo que quieran en patrimonio y en donaciones y sucesiones, que cada palo aguante su vela. Aquí el problema es que desde el nacionalismo catalán, que supuestamente estaba reivindicando autogobierno y autonomía o independencia también en el ámbito fiscal, se pretende que Madrid aguante el palo o reciba el palo de la hacienda catalana y de otras haciendas españolas. Y eso es lo que no es tolerable. Madrid tiene un autogobierno fiscal, entre otras cosas, para, si quiere, fijar el impuesto sobre patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones al 0%, que por cierto no está al 0 en Madrid el de sucesiones y donaciones. Está bonificado al 99% para familiares directos, pero no para otros. Y de hecho, y creo que esto conviene recordarlo porque es muy importante, se habla tanto del dumping fiscal de Madrid, que está ejerciendo competencia desleal sobre el resto de España. Señores, España es el único país de la Unión Europea con impuestos sobre el patrimonio. Por tanto, no es que Madrid sea el bicho raro que esté adoptando una política fiscal que no está adoptando nadie más en el mundo. No. La mayoría de las regiones españolas son el bicho raro en Europa y es Madrid la que está emulando la práctica no solo de Europa, sino del conjunto del planeta. Y por tanto, que se quiera reprimir el autogobierno fiscal de Madrid, la autonomía fiscal de los madrileños, para imponerles un tributo que no existe en prácticamente ninguna parte del mundo, es que es absurdo. Bueno, ahora vamos a ello porque quería hablar con más detenimiento del particular, y además va a estar con nosotros un miembro del equipo económico de Isabel Díaz Ayuso, de su gobierno, el consejero de Economía. Voy a saludar antes y también quiero recoger antes de ese asunto vuestra opinión sobre la fusión a Jesús Ribasés, que ahora ya está con nosotros otra vez. Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y disculpar que ha habido un pequeño problema técnico, pero creo que ya lo hemos solventado. Mientras vayas a estar con nosotros en la próxima hora, todo sea bienvenido. Bueno, empezamos con lo de BBVA y el Sabadell, una negociación que no ha durado, por lo menos desde que se supo que estaban en lo que estaban, ni 2 semanas. Pese a lo abrupto de la ruptura, la decisión no le ha sentado tan mal al banco con sede en Bilbao, que ha subido casi un 5% en bolsa. En cambio, la entidad catalana ha perdido casi un 13% al cierre de los mercados. Entre los motivos de la falta de acuerdo está el precio por el que el BBVA quiere comprar al Sabadell, la valoración de las acciones. Ahora lo vemos. Patricia Gijón, buenas noches. Buenas noches. Las discrepancias económicas han pesado más que el reparto de poder. El BBVA y el Sabadell no se han puesto de acuerdo a la hora de echar números. Los catalanes ven insuficiente la ecuación de canje que ofrecía el BBV y han decidido romper el noviazgo apenas 2 semanas después de anunciarlo. La ruptura llega cuando son muchas las voces de expertos que piden precisamente estos movimientos de concentración para hacer frente a la nueva situación económica y evitar quiebras. Lo importante, según el Gobierno, es contar con un sistema financiero fuerte. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, mostraba su sorpresa por la no fusión y recordaba en la televisión pública que algunas relaciones se reanudan. Nos ha sorprendido a todos, ¿no? Estábamos entrando en la iglesia y nos hemos quedado compuestos y sin boda, ¿no? A veces también es verdad que estas cosas pasan y luego se retoman. Hay noviazgos que yo conozco muchos amigos que luego volvieron a la boda. De momento, el Sabadell asegura que se centrará en el mercado doméstico. El BBVA sigue abierto a cualquier operación que suponga beneficios para sus accionistas. En bolsa, el Sabadell ha sufrido con caídas que han llegado al 20% en los primeros momentos frente a los avances del BBVA. La fusión habría dado lugar a un gigante con más de 950.000 millones de euros en activos, de un tamaño similar al nuevo grupo que se formará entre CaixaBank y Bankia. Queda pendiente también en España la fusión de Liberbank y Unicaja.
ver, ¿os ha sorprendido la noticia? ¿Creéis que todavía hay posibilidad de que se retomen las negociaciones? Como dice Garamendi, un romance que puede retomarse. Venga, Jesús. Bueno, yo escribí la semana pasada de que esto podía ser, y como está escrito, me cito a mí mismo, un coitus interruptus, porque no acababa de estar claro el asunto. No obstante, yo creo que se puede retomar, pero, en fin, no lo veo tan claro. Yo creo que la cuestión, al margen del precio, que siempre es importante, en las fusiones, hablemos claro, es una cuestión, al final, de asuntos del factor humano. Y de la sintonía o de los objetivos que tengan los señoritos de ambos o los mandamases de ambas entidades. En este caso Carlos Torres por un lado y en este caso Josep Urriu con sus consejeros delegados respectivamente. Y me da la sensación, vamos, por las informaciones que tengo, pues que no ha habido el acuerdo necesario en cuanto al reparto del poder en un futuro, que todo eso tiene muchos matices y efectivamente habrá alguno que se nos escape, pero la madre del cordero está allí adornado con que al final uno quería comprar muy barato y el otro vender carísimo. Y creo que, y después vienen todos los asuntos técnicos de los detalles, de las dues diligence que se hagan en el futuro, de que se miren los activos, que se miren los pasivos, que se mire todo. Pero si hay voluntad y los mandamases están de acuerdo, la cosa sale adelante, ya lo apañan. Y si no están de acuerdo porque no se encuentran cómodos como en lo que va a pasar, pues no sale adelante. Y aquí recordemos que eso de que el pez grande se coma al chico, bueno, pues a veces el chico se coma al grande, y en el BBVA precisamente existe la historia de que cuando se fusionó el BBV con Argentaria el más pequeño era el débil y fue el que se comió, y fueron los de Argentaria los que se comieron al BBVA. Y Carlos Torres, que procede de esa vía, pues bueno, sabe que eso puede pasar. Y bueno, pues en definitiva, eso es lo que creo que ha ocurrido. ¿Que se puede arreglar? Se puede arreglar. Natalia. Sí, yo creo que hay noviazgos que sí se retoman. Estoy de acuerdo con Garamendi. Un ejemplo de ello es el acercamiento que hubo ya en 2012, por ejemplo, entre CaixaBank y Bankia. Parece que esta fusión sí que está encauzada, ¿no? O sea, que ya lo intentaron y finalmente pues se llega a un acuerdo. Todo yo creo que va a depender de la capacidad de resistir que tenga el Banco Sabadell, porque estamos ante una situación muy, muy complicada para los bancos. El Sabadell obtuvo en el tercer trimestre del año unos 200 millones de euros, pero es que es una caída de su beneficio del 74%. El Banco de España ya lo dice, o sea, va a haber problemas seguramente de liquidez en las empresas por el COVID. Esto lo estamos viendo cada día. Y esto, pues a su vez, va a tener un impacto en los resultados de los bancos, que ya lo está teniendo, porque si las empresas tienen problemas, los pagos de sus hipotecas o de sus créditos, pues también se van a ver afectados. Y luego, además, yo creo también que dependerá mucho de lo que el Sabadell consiga en el mercado por su filial británica. Hoy ya parece evidente que la va a poner a la venta. La compró en 2015 por unos 2.300 millones de euros, pero claro, dicen los analistas, si te ven en el mercado con ganas de desprenderte de algo, es muy posible que el precio que obtengas sea muchísimo menor al que esperas, ¿no? Esto lo puede entender cualquiera en casa. Y además también estamos en medio del Brexit. A ver quién se va a meter en Reino Unido o cómo de atractiva va a ser esa filial para el mercado. Así que, bueno, yo creo que probablemente el Sabadell tenga que pensárselo otra vez y veremos. No sé si con BBVA, el Santander desde luego ha dicho que no quiere participar de nuevo en fusiones. Veremos lo que sucede. ¿La pelota está en el tejado del Sabadell, Juan Ramón? Bueno, parece que por ese lado se ha roto el acuerdo, se ha roto la posibilidad de acuerdo. Como decía Jesús, hay dos cosas que había que aclarar. La primera es cómo iba a ser el reparto de poder entre los equipos directivos, y la otra, cuál iba a ser el canje de acciones y, por tanto, qué precio se iba a pagar, unos accionistas iban a pagar a otros, y cuál iba a ser la redistribución de la riqueza. Yo creo que hay claramente incentivos para que haya un proceso de concentración bancario en España. Básicamente, no solo la crisis, que también, pero a medio o largo plazo la banca tiene que transformarse, tiene que pasar de un modelo de banca muy tradicional a un modelo de banca digital, y eso significa, pues digámoslo claro, despedir a mucha gente y cerrar y vender muchas oficinas, porque ya no va a haber una atención tan presencial a la banca, y por tanto todo eso son costes que no generan ningún tipo de retorno, y hay muchas redundancias dentro del sistema bancario español que tiene sentido que se solucionen
pues con fusiones entre bancos y optimizando el uso, ya digo, tanto de oficinas como de personal. Ahora bien, también seamos conscientes de que las fusiones no son un plato que nos salga gratuito, ni mucho menos. El sistema financiero español es un sistema cada vez más concentrado, donde hay cada vez menos actores, donde hay, por tanto, menos competencia, y menos competencia significa pues financiación más cara para los ciudadanos. A mí, que en un mercado no haya muchísimas empresas, si es el resultado de las elecciones de los consumidores, me parece bien. Lo que pasa es que en el sistema financiero español, en cualquier sistema financiero actual, por la regulación, no es fácil crear bancos, es prácticamente imposible crear bancos. Por lo tanto, no hay libertad para entrar en el mercado, y eso significa que los pocos que hay se reparten todo el mercado, y si además se empiezan a juntar entre ellos, pues la competencia desaparece. Es verdad, Juan Ramón, que no habría, en el caso de la fusión, de que se llevase a cabo la fusión entre el BBVA y el Sabadell, una opción, o sea, un entorno de monopolio, pero sí que es cierto esta parte que tú dices, que al final, bueno, los clientes pueden salir perjudicados, y no olvidemos también lo perjudicados que pueden salir los empleos relacionados con el sector financiero, ¿no? En el caso del Sabadell, ella había anunciado una salida de aproximadamente 1.800 personas que se paró por los planes de fusión, pero ahora pues también seguramente se tenga que retomar este ajuste, ¿no? Al final, claro, si salía esta fusión quedarían 3 bancos grandes y 4 o 5 medianos. Efectivamente, la competencia se reduciría muchísimo, porque sobre todo la cuota de mercado de los grandes es abrumadora. Pero yo insisto en que si hay acuerdo entre los que mandan en ambos sitios, este tipo de operaciones salen, y si no lo hay, no salen. Y aquí no nos olvidemos que, bueno, pues como decía Juan Ramón, parece que se ha roto por parte del Sabadell, donde los máximos responsables querían una posición de poder quizá un poco mejor, mientras que los del BBV, que saben que son 10 veces mayores y que tienen un poquito más la sartén por el mango, pues andan con cuidado porque está sobre ellos de una manera directa o indirecta la resolución final del asunto Villarejo, y eso Exacto. En un momento determinado, no nos olvidemos que es muy importante, porque eso puede hacer que haya algún tipo de movimiento que gracias al cual el recién llegado se pudiera hacer con todo el poder. A ver, pongamos el foco ahí porque quizá a algunos oyentes se les escapa. Vínculo Villarejo con una fusión bancaria, acerquemos la información. En Villarejo, las investigaciones en torno al BBVA, y lo que está sugiriendo es que el Sabadell u otro banco que se fusionase con BBVA podía aprovechar esa circunstancia debilitante para la entidad vasca. Sí, al final. Lo que quiero decir, perdona Natalia, lo que quiero decir que en un momento determinado, según cómo termine el caso Villarejo, que no lo sabemos, pues podría afectarle o no a los actuales máximos responsables del BBVA. En esa circunstancia, alguien que esté no en primera línea, sino en primera línea y media, digamos una vicepresidencia, como fuera la de Ulloa, lo que se hablaba de Ulloa, pues podría tener la posibilidad de ocupar un espacio que otros tuvieran que dejar, aunque fuera temporalmente por otro tipo de razones. Esto no va a pasar, pero puede pasar. Ya. ¿Qué decías, Natalia? No, era simplemente, estamos hablando todo de un caso hipotético, pero sí, en el caso hipotético de que, imaginaos, Carlos Torres fuese imputado por este caso, Villarejo, BBVA, claro, si hay una vicepresidencia de Josep Oliu, por ejemplo, que es ahora el presidente del Sabadell, y sale el presidente de la nueva entidad, ¿quién se quedaría al frente del nuevo banco? Pues evidentemente el vicepresidente. Y al parecer, pues por aquí irían un poco los tiros en esa lucha de reparto de poder. Claro, estas cosas, Natalia, sabes que se tienen en cuenta. Claro. Oye, pero una cosa, pues yo tengo aquí anotado, y es verdad, estamos acariciando casi como un dogma el hecho de que la concentración bancaria tiene efectos beneficiosos para el sistema, pero plantea Juan Ramón Rayo, y con criterio desde luego, que quizá no tanto para el público. Es interesante esa visión. Sí, no, claro. A ver, yo creo que a los trabajadores y a las oficinas eso va a ser inevitable que se ajuste con o sin fusiones, porque si la estructura para generar, para producir, para ofrecer servicios bancarios ya no es la que era hace 20 o 30 años, no tiene sentido mantener infraestructuras que no reportan valor para el consumidor de ninguna manera y que sí son costosas. Ahora bien, lo importante es estamos creando un oligopolio todavía mayor del que ya había
que se ha ido acrecentando con los años, que luego puede terminar convirtiéndose, como todos los oligopolios, en una forma de incrementar los precios a los consumidores, y en este caso los consumidores son dos partes, ¿no? Podríamos decir dos partes. Unos, los que tenemos cuentas corrientes en el banco, que seríamos los que, aunque la gente no lo suele asociar así, pero los que damos financiación al banco, los que prestamos al banco, que ahí, pues, ¿cómo nos podría maltratar? Ya es complicado que nos maltrate más, pero bueno, sería con tipos de interés más bajos o con comisiones más altas. Hombre, nos puede cambio cobrar de condiciones de la cuenta. Nos puede cobrar por los depósitos. Sí, comisiones más altas, es lo que Y digo. cobrarnos por los depósitos, Juan Ramón. Tipos negativos se podría dar, lo que pasa que ahí el riesgo al que se enfrenta el banco es que tenga retiradas de dinero y atesoramiento de ese dinero en efectivo en casa. Pero efectivamente ya hay bancos alemanes que, por ejemplo, a grandes empresas ya les están cobrando tipos negativos sobre los depósitos. Y luego, los otros clientes del banco, ¿quiénes son? Los que solicitan financiación. Y a los que solicitan financiación, ¿cómo los puede maltratar? Pues subiéndoles los tipos de interés a los que presta. Entonces, el beneficio del banco viene de ahí, ¿no? De la diferencia entre lo que cobra por prestar y lo que paga por pedir prestado. Pues bajaría lo que paga por pedir prestado y subiría lo que paga por prestar si no hay competencia. Y por desgracia, insisto, la sobreregulación del sector dificulta que entren nuevos actores y que por tanto se pueda competir reduciendo el margen de los bancos. Sí, solo quería decir una cosa. Tanto, y dejarme que termine, han cambiado tanto que los bancos ahora, si veis la cuenta de resultados, si tú quitas el capítulo de comisiones, todos estarían en pérdidas en circunstancias normales. Natalia, ¿qué ibas a decir? No, simplemente que esto a quien beneficia es también a quien lo dice, ¿no? A los supervisores bancarios, sobre todo ante el temor de que haya una quiebra de un gran banco, ¿no? Prefieren que haya una fusión para que los negocios sigan siendo rentables. Bueno, dejamos aquí este tema. De momento hablamos de empleo y educación. Vamos a darle, amigo oyente, un dato que quizá le pueda sorprender. El año pasado, 8 de cada 10 alumnos que se sacaron un título en un ciclo formativo de grado superior, vamos, en FP, han conseguido trabajar. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Pese a ello, sigue siendo una formación denostada en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países como, por ejemplo, Alemania. Miguel Expósito. Según el estudio basado en la promoción de 2013-2014, 8 de cada 10 titulados en un grado superior de formación profesional tenían empleo en 2019. Un poco menor el porcentaje para los de grado medio, para los de bachillerato y mucho menor para los que se quedaron en la ESO. Mónica Mosso es responsable del Observatorio de FP de la Fundación Bankia. Ven en esta modalidad la clave para la recuperación del empleo tras la pandemia y una demanda creciente de estos titulados en el mercado laboral. En el 2019, prácticamente el 40% de las ofertas del mercado laboral requerían una titulación de formación profesional, ¿no? Y es una tendencia que está creciendo desde el 2015. Además, según el estudio del INE, casi el 50% de los que estudiaron FP de grado superior o medio cobraron entre 1.000 y 1.499 euros netos, un sueldo y un porcentaje superior a los que solo estudiaron ESO o bachillerato, para la mayoría de ellos inferior a 1.000. No, la cuestión es curioso. No digo que demonicemos, pero yo creo que sigue existiendo una tendencia general a dar prioridad o otorgar más prestigio a la educación universitaria que a la formación profesional, que sigue teniendo, no diré que mala fama, pero sigue estando postergada en ese sentido para muchas familias españolas, sobre todo clase media o media alta, y ahí está, sin embargo, el escenario, el ecosistema en el que se encuentra trabajo con más facilidad. Sí, pero yo creo que es una cuestión de cultural, y creo que tienes toda la razón. Creo que tienes toda la razón del mundo. Pero digo cultural porque, a ver, siendo cierto todos esos datos, a ver cómo le explicamos, a qué padre le explicamos, oiga, no, que su hijo no vaya a la universidad, que su hijo haga formación profesional. Es muy difícil de asimilar eso culturalmente en la sociedad que tenemos, porque todo el mundo aspira a eso, al margen de que después los resultados a veces son calamitosos porque no se consigue nada, pero yo creo que cultural y socialmente es muy complicado tal y como lo tenemos organizado.
Sí, la FP Dual, sobre todo, la que apuesta por más horas en contacto con la empresa, por la formación también dentro de la empresa de una forma más importante, está dando muy buenos resultados. Y esto es lo que hace, por ejemplo, Alemania, que tiene unas tasas de paro juvenil muy, muy bajas. La tasa de paro juvenil española, recordemos que es la mayor de todos los países de la OCDE. Y quería, Juanra, también hacer hincapié en un informe que leía justo esta semana del IES, y era muy llamativo porque hay empresas encuestadas para este fin, pues el Banco Santander, el BBVA, Google, muchísimas, ¿no? Entonces, lo que le manifiestan a los encuestadores es que tienen muchas dificultades para cubrir los puestos de trabajo que ellos ofrecen, porque no hay candidatos que se acoplen a lo que ellos están demandando, ¿no? O sea, no encuentran jóvenes con conocimientos en Big Data, ni en inteligencia artificial, pero no solamente eso, sino también, no solo en capacidades, sino también en actitudes. Y capacidades lo puedo llegar a entender, ¿no? Pues si tenemos una universidad o una FP que se ha quedado obsoleta y que no encaja con lo que es ahora el mercado laboral español, pero en actitudes es algo llamativo, ¿no os parece? O sea, capacidad de trabajar en equipo o capacidad... Hago mía la pregunta, sí. No sé, es un estudio bien interesante, y es del IES. O sea que a mí me parece que deberíamos de dar una vuelta al sistema educativo español. ¿Cuál es tu reflexión, Juan Ramón, eso? Sí, hace unos días también el Banco de España publicó un informe que fue bastante sonado sobre la empleabilidad de los estudiantes universitarios en España, y lo que encontró fue que no se debía tanto, aunque podía haber causas, y de hecho creo que es bastante obvio que en algunos casos es así, a que los universitarios no estén estudiando las especialidades que el mercado demanda, que insisto, yo creo que también es así en gran medida, pero que no era fundamentalmente por esto. Se debía, según el Banco de España, a dos elementos. Uno, que la calidad de la educación superior en España, la calidad de las universidades españolas, es más baja que la del resto de Europa, y por tanto la calidad de la formación, según el Banco de España, también era inferior a la del resto de Europa. Y dos, que el mercado laboral español, no lo olvidemos, es una máquina de condenar al paro a los jóvenes. Es decir, el mercado laboral español se basa en dividir el mercado laboral en dos. Uno, los trabajadores con contrato indefinido que ya llevan mucho tiempo en la empresa y que por tanto son muy caros de despedir, tienen el contrato ya blindado, y luego los que intentan entrar en el mercado laboral de nuevas, que lo tienen complicadísimo porque digamos que la flexibilidad que no se consigue en las empresas con la otra parte de la plantilla, se logra con esta, con contratos ultra precarios, con mucha rotación de contratos temporales, y por tanto los jóvenes son los que pagan el pato, ya digo, de este disfuncional mercado laboral, con tasas de paro y de precariedad escandalosamente e inaceptablemente elevadas. Pero sí, creo que todavía la titulación universitaria tiene un prestigio que se estudia por el mero prestigio, no tanto ya en algunos casos por el conocimiento que transmite, sino por el hecho de soy graduado, tengo un título universitario y eso demuestra que pues soy muy inteligente, soy muy trabajador, soy muy ordenado, soy capaz de completar un grado de 4 años, incluso un posgrado, y luego los grados medios o superiores, o sea, los ciclos medios y superiores siguen teniendo ese estigma que no debería, porque es una formación mucho más ajustada a la necesidad del mercado y a la empleabilidad directa. Sí, pero Juanra, ¿cómo convencemos a las familias que eso es lo mejor para sus hijos? Bueno, a ver. Es que esto lo hemos escuchado muchas veces, pero cuando yo incluso le escucho decir esto a determinadas personas, le digo, oye, entonces, ¿te parece bien que tu hijo no vaya a la universidad y haga esto? Hombre, es que ya empezamos a poner problemas. A ver, es un tema cultural y social. Sí, pero yo creo que eso es un tema generalizado. Puede que en España algo más, desde luego que en Alemania, donde mucho más profesional tiene un mayor prestigio, pero en Estados Unidos también hay una sed por la titulitis brutal. Parece que la realización profesional pase por haber estudiado en la universidad cualquier cosa, tener una titulación universitaria. De hecho, tener una titulación universitaria por alguna de las grandes universidades estadounidenses cuenta no por lo que hayas estudiado allí o porque la calidad de lo estudiado allí sea muy superior, sino por haber sido capaz de completar ese título y también por lo que señaliza socialmente de haber sido capaz de entrar y de tener los recursos para estudiar. Pero ahí estás hablando de la élite y de una minoría bastante minoritaria. Pero que al final en España estamos hablando
En España estamos hablando de que la educación universitaria está afortunadamente muy extendida y ya ha estado, probablemente en los últimos años sea más complicado porque ha estado al alcance de amplísimas capas de la población. Eso ha hecho, lo cual está muy bien, lo cual es magnífico, pero lo cual ha hecho que el que no tuviera un título universitario o que el que no estudiara en la universidad se considerara de menos y se considerara personal y familiarmente, con lo cual a veces se perdían otro tipo de oportunidades porque se consideraba que lo que no procediera de algo derivado a la universidad no era suficientemente digno. Natalia, Juan Ramón, Jesús, nos queda muy poquito tiempo, pero claro, no quiero dejar a medias o por lo menos no terminar de abrochar, si lo consideráis pertinente, la cuestión de la guerra fiscal y eso que, por lo menos en mi punto de vista, sin ser un técnico y un experto, que se pone la ideología por encima de la realidad. Yo solamente quería decir una cosita, porque sé que es un tema que habéis estado tratando durante toda la semana, pero yo creo que aquí lo que de verdad se está hablando es de qué modelo de financiación autonómica queremos. Si queremos que las comunidades autónomas decidan sobre ciertos impuestos o no, porque lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es aprovechar pues una legislación que existe, una posibilidad que se le da. Bueno, aparte también otras muchas cosas, pero tenemos que decidir qué queremos. Simplemente quería decir esto. Jesús o Juan Ramón. Jesús, venga. No, yo creo que no, que el asunto es que hay determinados partidos políticos que lo que quieren es hacer una especie de ejemplarificación de castigo a la riqueza. Es una persecución de la riqueza, simplemente, así de sencillo. Hay por ahí una frase muy famosa de Pablo Iglesias, que yo he contado alguna vez, que él decía, y lo tiene escrito, dice que a la izquierda le iría mucho mejor si en vez de prometer un paraíso para los parias de la tierra, prometiera un buen infierno rojo para los ricos. Se trata de perseguir a la riqueza. España es el país que más castiga y más penaliza a la riqueza. La pequeña, la mediana, la grande, la intermedia. Así de simple. Juan Ramón. Sí, brevemente. Primero, si centralizamos más los ingresos, como quieren algunos, también habrá que centralizar los gastos. Yo no soy partidario de centralizar ni ingresos ni gastos, pero tiene que haber corresponsabilidad. Por tanto, menos autogobierno fiscal en los ingresos debería ser menos autogobierno en los gastos. Y segundo, si la Comunidad de Madrid practica dumping fiscal, también lo está practicando Portugal, nuestro vecino Portugal, que tiene exactamente el mismo sistema fiscal en patrimonio y sucesiones, es decir, no tiene impuesto de patrimonio, no tiene impuesto sobre sucesiones. Hay que también declarar la guerra fiscal a Portugal porque el capital se está yendo de Cataluña y del resto de España a Madrid y a Portugal, o hay que permitir que cada región ponga los impuestos que tiene competencias para poner dentro de lo que han votado sus electores. Juan Ramón Rayo, Natalia Hernández, Jesús Ribasés, muchísimas gracias por vuestra presencia, como siempre, para mí tremendamente enriquecedora. Aprendo mucho. Cuidaos y buen fin de semana. Que paséis buen fin de semana. Chao. Hasta luego. Sí, muchas gracias. Adiós.